Capítulo 17. 017. Entrenamiento. Salí de la cámara. Tenía las piernas como gelatina, y estaba casi seguro de haberme desgarrado un par de músculos. También me había roto un par de costillas. Tenía numerosos cortes y heridas por todo el cuerpo. Resistir mis propios ataques de ki era mucho más peligroso de lo que pensaba, y con la presión adicional de la gravedad, mis defensas eran algo débiles, de ahí mi estado deplorable. Me arrastré por el corto pasillo que conducía al bloque de metal que me impedía el paso. Levanté la mano y reuní ki para usar la onda expansiva resultante y expulsar el bloque. Estaba demasiado herido para moverlo con el cuerpo, y mis habilidades telequinéticas ya se habían agotado tras horas de usarlo, así que este rudimentario método era mi única opción si quería salir. Necesitaba otra habitación en el pasillo oculto para ducharme y comer, por si acaso estaba tan agotado como hoy. Mi cuerpo estaba destrozado y mi mente hecha papilla. Solo podía pensar en comer y luego acostarme. El bloque de metal puro, que pesaba poco más de 100 toneladas, chirrió y saltaron chispas al impactar contra la pared opuesta, incrustándose en su interior. Parecía que había calculado mal la fuerza necesaria. Estaba demasiado exhausto y herido como para preocuparme por la pequeña destrucción que dejé atrás. Con mi brazo derecho, aún sano, me apoyé mientras subía las escaleras del sótano. Tardé un rato en llegar a la ducha. Después de estar un rato bajo el agua, me limpié con jabón, que por suerte solo me quemó un poco. Me envolví una toalla alrededor de la cintura y fui directo a la nevera. Ya podía dormir, pero también tenía hambre, sobre todo después de la sesión a la que me había sometido, y bien podría nutrir mi cuerpo para sanar mis heridas. No pude evitar suspirar, pensando en el estado de mi cuerpo. Aunque había tenido cuidado las últimas 2 semanas de no excederme, finalmente sucedió. Me rompí un hueso. Ahora tenía que descansar aunque no quisiera. Aunque sané rápido, las fracturas no sanaron tan rápido. Entrar a la cámara con las costillas rotas podría provocar que me perforaran los pulmones, lo que, admito, le vendría bien a un buen Zenkai, supongo, si sobrevivía. No podía ser como Vegeta, que entrenaba sin importar el estado de su cuerpo, o Goku, que solía romperse todos los huesos de su cuerpo para obtener ganancias, simplemente no tenía Senzubean ni orbes de los deseos convenientes que me trajeran de vuelta a la vida si algo sucedía. Además, incluso Goku había admitido que entrenar demasiado no sería beneficioso y, en cambio, solo sería una tortura. Bueno, lo dijo sobre la cámara hiperbólica del tiempo y no sobre el entrenamiento en general, pero bueno. Descansar solo podía ser bueno si no me comportaba como Gohan, de cualquier manera, tendría que encontrar un buen equilibrio. Quizás primero debería cambiar un poco mientras me recuperaba. Necesitaba encontrar un compañero de entrenamiento para mejorar mis artes marciales, y también necesitaba meditar para aumentar mi control del ki. Este último factor era un poco más importante actualmente. Mi cuerpo y mi ki se están fortaleciendo rápidamente y necesito dominarlo algún día. También estaba el hecho de que todavía quería descubrir cómo aumentar la potencia de mis ataques de ki sin destruir el planeta en el proceso. Pensé en mi siguiente paso mientras sacaba la comida del refrigerador. Encendí la televisión mientras esperaba a que se calentara la comida en el microondas. Tras oír el ding, saqué el cuenco gigante y metí otro dentro mientras dejaba el cuenco caliente sobre la mesa. Vi las noticias sobre avistamientos de personas con superpoderes, estados tiránicos, etc. En las noticias locales de Portland, hablaron de mi cooperación con la policía. La policía emitió una declaración con algunas pruebas sobre cuántos delincuentes detuvimos durante el tiempo que trabajé como asistente activo. Ciertamente, hicieron creer que me habían contratado. Obviamente, no sabían qué influencias manejaba tras bambalinas. En cuanto a lo que había estado haciendo en el AMPA de Portland como héroe, solo los criminales lo sabían. Los anuncios que hice como cebo solo los aceptaron unos pocos de poca monta por ahora, pero pronto se convertiría en un pequeño club elitista. Después de comerme la docena de cuencos que daban para 30 personas, los puse en el fregadero y los puse en remojo. Los lavaría al día siguiente. Estaba demasiado cansado y quería dormir. Apagué la pantalla y, en el reflejo, vi una figura parada detrás de mí en la esquina. En cuanto la vi y me di la vuelta, se acercó. «Has ignorado mi invocación», dijo Lady Shira mientras entraba en la luz. «Qué dramático». Pensé mientras hacía una entrada misteriosa, aunque típica, de villana barra asesina barra ladrona. La había presentido todo el tiempo, parada en la esquina como una loca. Mi casa era bastante grande, y el vecino más cercano estaba un poco más lejos.
Su fuerza también la hacía destacar. Sí. Dije con la P mientras caminaba hacia las escaleras que conducían a mi bendita cama. Estaba un poco liado. Vendré a ti cuando quiera pelea, así que no tiene sentido que me busques, dije, decidido a dormir. Aunque ansiaba un compañero de entrenamiento, ya había terminado mi entrenamiento de hoy. La señora Shiba no se dejará rechazar. Dijo en tercera persona por alguna razón, y me agarró del brazo mientras se volteaba sobre mí, intentando hacerme una llave. ¿Había otra razón por la que no quería pelear con ella ahora? Sí, ¿y si no? Dije que lo decidí cuando llegué a tu casa, no al revés. Dije rozándole suavemente el pecho, haciéndola volar por la habitación. Se estrelló contra la sólida mesa de madera y, con un golpe sordo, se estrelló la cabeza contra mi refrigerador, abollándolo en el proceso. Me había vuelto demasiado fuerte en los últimos días y estaba demasiado cansado para contenerme adecuadamente. Vi que estaba inconsciente. Su vitalidad disminuyó solo un poco, así que no sufrió una herida mortal. Dormiría bien en el suelo esa noche. En las últimas 2 semanas, mi nivel de poder se había duplicado. Probablemente podría haber aumentado mi fuerza más rápido con unas habichuelas mágicas, pero, por desgracia, no tenía un gato granjero parlante como amigo. En mis días de descanso, me concentraba en controlar el ki, pero parecía que no tenía el talento suficiente. Mi fuerza aumentaba más rápido de lo que podía dominarla. Sinceramente, era bastante molesto estar tan desequilibrado. Me recordó un poco a mi vida pasada, cuando empecé a entrenar. Había desarrollado demasiado músculo demasiado rápido y mis tendones no podían seguir el ritmo, lo que me provocó lesiones evitables. Aunque no fue tan malo como lo hice parecer, aún así me tomó un esfuerzo considerable reducir mi poder a 1000, lo cual era inalcanzable incluso para los más grandes artistas marciales humanos sin un entrenamiento de ki adecuado. Lady Shiva parecía haber aprendido algo durante su vida, ya que logró aumentar considerablemente su fuerza vital para un humano, pero incluso si era impresionante para los humanos normales, no estaba ni cerca de mi nivel de fuerza reprimida. Lady Shiva luchó por incorporarse tras permanecer inconsciente durante un tiempo indeterminado. Empezó a palparse el pecho y las costillas con la mano, intentando evaluar la herida que acababa de recibir del golpe casual que Nathan le había propinado. Encontró 2 costillas rotas y otra rota. Por suerte, no le perforó el pulmón, y sus órganos parecían estar bien en general. Se levantó y caminó hasta el final de las escaleras antes de mirar hacia arriba, desde donde se oían fuertes ronquidos. Se sentía como si estuviera frente a la cueva de una bestia. Si lo despertaba ahora, estaba segura de que la mataría. Ella negó con la cabeza y decidió irse. La próxima vez que lo viera, tendría que estar de mejor humor o al menos no tan indiferente como ahora, si no, todo terminaría tan rápido como ahora. Se sentía amargada por ser una mera molestia en ese momento, pero no había nada que pudiera hacer además de intentar obtener una ventaja con métodos deshonestos, pero ese no era su estilo, y no podía hacerle eso a otro guerrero al que reconocía no por su fuerza sino por su talento natural. Con ese pensamiento, se preguntó qué clase de entrenamiento habría recibido para verse tan miserable. Había experimentado su destreza en carne propia, y le costaba creer que terminaría así sin que la ciudad ardiera como consecuencia de cualquier calamidad que hubiera sufrido. PFFT. Te dije que era una mala idea, dijo Shiva por su nuevo protegido, que había recogido aquí en Portland hacía poco. Se giró y vio a una joven y hermosa mujer vestida de cuero. Su cabello blanco se acentuaba con el pelaje blanco de su atuendo. No era diferente a Selina Kyle, a quien ya había entrenado. Ella también terminó como ladrona de gatos e incluso adoptó el cuero ajustado. Las similitudes eran muchas. Por suerte, seguía tomándose en serio su entrenamiento. Bueno, si no lo hubiera hecho, Felicia habría muerto durante el entrenamiento. Aún no había terminado de entrenarla. Aún había mucho potencial en esta chica. Lo mismo podía decirse de Nathan, quien resultó ser mucho más fuerte de lo que ella había estimado. O tal vez se había fortalecido en las pocas semanas que se habían visto por última vez. Su visita y su invocación anterior fueron para entrenarlos juntos, pero parecía que dependería del capricho del hombre que roncaba. ¡Qué fastidio! Nos vamos. Dijo mientras salía de la casa, ignorando su pierna magullada y la mirada anhelante de Black Cat, así la llamaban ahora, hacia arriba. Supo que ambos tenían una historia en cuanto le habló de su futuro compañero de entrenamiento.
Si le había preguntado por su lugar de estancia, seguramente se debía a que lo había visitado antes, y aunque la había noqueado de inmediato, no parecía que Felicia le hubiera informado de su visita para expresarle su descontento con él por ignorar su invocación. Quizás debería haberlo hecho, y Shiva no habría sido lanzada por la habitación como si fuera un peluche. Felicia entrecerró los ojos al mirar hacia arriba. Se lamió el labio antes de salir con Shiva. Me desperté sobresaltado al sentir que algo se estrellaba contra mí. Miré la cabeza rubia hundiéndose en mi estómago. Con esa imagen, no pude evitar ignorar mis extremidades doloridas y las costillas, que aún no se curaban y me clamaban de dolor. Hola, Cara. La saludé mientras le acariciaba el pelo. Levantó la vista mientras apoyaba la barbilla en mi vientre. Sonrió felizmente. Agradezco mucho el cálido despertar, pero de ahora en adelante intenta despertarme con más suavidad, ¿vale? Tienes que pensar en la cama. ¿La cama? Sigue rota de nuestra sesión anterior, dijo, demasiado avergonzada para mencionarlo directamente en voz alta. Sí, esta ya es la tercera cama. Quiero comprar una nueva pronto y no quiero que te acostumbres. Ya es bastante malo que la rompamos durante el sexo, no hay razón para provocar más destrozos. ¿Qué haces aquí tan temprano? Dije que podías venir a comer. ¿No tienes que ayudar en la granja? Estaba contenta de cambiar de tema. Me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Ya está todo hecho. Parpadeé al oír eso. Me giré para mirar el reloj de la mesita de noche. Eran apenas las 6 de la mañana. ¿Cuándo se despertó? Sabía que no podía hacer casi nada rápidamente, ya que tenía que esperar a que los animales despertaran, o los despertó a la fuerza. ¿Alimentaste a la fuerza a tus animales? Pregunté sin poder evitarlo, y mi suposición se confirmó al verla avergonzada. No pude evitar rascarme la cabeza. Era tierno y aterrador a la vez. Quería llegar temprano para despertarte. Ah. Claro. Ven, tengo algo preparado para ti. Luego me sacó de la cama y me mostró la mesa puesta. ¿Cómo sabes que la última vez no pudimos entrenar como querías porque, ya sabes, pensé que esta vez lo haría bien? Me miró con ese brillo en los ojos que pedía elogios. No fui tacaño cuando la abracé y besé la parte superior de su cabeza. Gracias. Tengo suerte de tener una novia tan compasiva. Miré la mesa puesta y me sobresalté un poco. Se ve bien. Sus ojos se abrieron de par en par, encantados, antes de fruncir el ceño. ¿Por qué dudaste en decir que se veía bien? Preguntó con ansiedad mientras esperaba una explicación. No pude evitar ser sincero. Al fin y al cabo, se trataba de comida. Señalé el plato del centro. Cara, ¿qué más de los huevos revueltos y las tostadas? También veo el azucarero junto a los huevos revueltos. Tomé un trozo y me lo comí. ¿Ya lo pusiste en sal con azúcar? ¿Y por qué hay un limón entero sin abrir dentro del jugo de naranja? Estos son cuchillos de carne, aquí no hay carne, ¿vale? Vale. Ya lo entiendo. Metí la pata, se sentó desanimada, antes de hundir la cabeza bajo los brazos. No te preocupes. Todavía se puede comer, dije mientras le daba un mordisco a la comida, esperando que mi mueca no fuera tan grave. Cara me miró entre sus brazos. Se levantó y se acercó para abrazarme antes de darme un beso enorme en la mejilla. Gracias, Nate. Oye. ¿Qué tal si te muestro dónde quería que entrenáramos después de terminar esto? Claro. Dio un mordisco a la tostada que había preparado, lo que le provocó arcadas al instante. Abrió la boca y dejó caer la comida a medio masticar en su plato. Salgamos a comprar algo a la panadería, dijo antes de limpiar al instante todo lo que había preparado hacía apenas unos momentos. Luego me animó a vestirme antes de llevarnos a una panadería que había visitado hacía un tiempo. Sus pasteles eran aceptables, pero tenían un pan de primera. Entramos con Cara abrazada a mi brazo mientras miraba con aire de suficiencia a las pocas mujeres que nos observaban. Llevo un tiempo visitando esta panadería y mi apariencia llamó la atención. Me sentí muy orgullosa de estar conmigo. Estaba a punto de pedir cuando me quedé paralizado. Cara no pareció darse cuenta, pues acababa de pedir por los dos. Ya sabía de memoria qué comida solía comprar. La cajera me miró con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Esta vez con el doble de apetito, al parecer, dijo mientras empezaba a empacar. Cara nos miró a ambos. ¿Se conocen? Preguntó, sin saber cómo interpretar la situación, ya que nos conocíamos, sobre todo porque fruncí el ceño. Sí. Ella es Felicia. La conocí en San Francisco. Ah, ¿sí? ¿Todavía me recuerdas?
Parece que la buena impresión no fue unilateral. Cuando Kara escuchó su nombre, entrecerró los ojos al ver al gato ladrón que dejaba galletas. Felica estaba decidida a ignorar a mi novia mientras me miraba fijamente. Nos miramos en silencio hasta que no pude soportarlo más. ¿Qué te hizo venir hasta aquí? ¿No parece que lo hicieras por una oportunidad laboral?, pregunté, rompiendo por fin el incómodo silencio. Menos mal que no había mucha gente tan temprano un día entre semana. Te estaba buscando y cuando supe que vivías aquí, me cambié de ciudad, parpadeé. No sabía si horrorizarme o impresionarme por su determinación, pero era una obsesión acosadora con la que no quería tener nada que ver. Es broma. Sacó la lengua como si me hubiera leído el pensamiento. En un viaje de graduación, conocí a alguien que me acogió y me enseñó a hacer un trabajo extra, además de hornear pan y pasteles, claro. Mi mentor está en Portland, así que pensé en quedarme aquí por ahora. Le hice algunas preguntas mientras leía sus pensamientos superficiales, y me pareció que realmente estaba en Portland de viaje. Fue atacada por unos gánsteres y, tras vencerlos, conoció a Lady Shiva. ¿Le está enseñando? No esperaba que tuviera tanto talento para las artes marciales si ese lunático asiático se fijó en ella. Kara se molestó tanto que no pudo soportarlo más. ¿Podrías darte prisa? Tenemos que ir a algún sitio. Oh, por supuesto, dijo Felicia con una sonrisa en sus labios mientras colocaba varias bolsas de pan en el mostrador para que las tomáramos. Justo cuando estaba a punto de coger las bolsas, Felicia volvió a hablar. Esto es por pedir esta cantidad y. Te agradezco tu preferencia. Luego me entregó una bolsa de galletas y brownies. También había donas. El olor me hizo la boca agua. ¿No debería ser nosotras, ya que es de la panadería?, dijo Kara con sarcasmo mientras le arrebataba la bolsa de la mano a Felicia con fuerza. Felicia miró a Kara desafiante. Tienes razón. El personal no debería hacer esto por nuestra cuenta a costa de la panadería, así que estos eran solo algunos de mis pasteles favoritos. Espero que te gusten. Los hago con mucho cariño. ¿Por casualidad tenías unas galletas caseras tan deliciosas? Kara entrecerró los ojos al ladrón, quien respondió con una ceja levantada. Obviamente, los preparé para mí por si me da hambre durante mi turno. Es bueno practicarlo de vez en cuando. He oído que se puede conquistar a los hombres con el estómago. Deberías probarlo. Kara parecía a punto de estallar. A Felicia no le importó y se volvió hacia mí. Espero verte pronto. No quiero extrañarte durante los próximos meses como me pasó después de pasar la noche juntos. Kara no dijo nada y simplemente me sacó de allí a rastras antes de disparar láseres. Ignoró a todos los demás, obligándolos a apartarse de nuestro camino mientras me arrastraba al coche y conducía de vuelta a casa. Kara, no tienes carnet de conducir, ¿cómo es que sabes conducir? La vi apretar el puño y solo esperé que se contuviera para no romperme el volante. Te dije que estaba manejando tractores en la granja. Esto no es tan diferente, dijo entre dientes mientras le cerraba el paso a un tipo en un cruce. Era evidente que estaba enfadada, pero no parecía estar dirigida a mí y no tuve que adivinar con quién estaba enfadada. Después de entrar a mi casa, me arrastró adentro antes de correr a poner la mesa a toda velocidad. Me senté y empezamos a comer. Ella seguía furiosa, pero su ira se convirtió en puro fastidio al calmar su furia con las galletas de Felicia. Parecía que no iba a conseguir nada, al menos esa zorra sabe hornear. Es lo único que se le da bien. ¿Qué tiene de bueno poder cocinar algo delicioso? Bueno, eso es una señal de alerta, sobre todo después de esta mañana. No te preocupes. No es que nunca vayas a poder cocinar, ¿verdad? Solo requiere práctica. Ella me sonrió con ironía. He estado practicando con la mamá de Clark desde que me mudé, pero apenas he avanzado. Admito que era preocupante. Los kryptonianos aprendían cosas rápido, tenían supercerebro y todo eso. Kara, lo único que importa es que mejores. Si te toma un mes o más cocinar algo, que así sea. Además, ni siquiera importa que no tengas ningún talento para cocinar, yo no diría cero talento, sigues siendo una mujer increíble. Ella resopló. ¿Soy siquiera digna ante tus ojos? Dijiste que los Saiyajin adoraban la comida. Si no puedo cocinarte algo, los Saiyajin comen bien, pero tampoco son muy buenos cocinando. Además, no me enamoré de ti por tus habilidades culinarias. Se quedó atónita por un segundo ante mi repentina declaración de amor antes de acercarse rápidamente, sentarse en mi regazo y darme un beso apasionado. Ella exploró mi boca mientras nos fundíamos el uno con el otro antes de alejarse para mirarme a los ojos y susurrar. Te amo. Me di cuenta de que iba rápido.
Ya había lanzado la bomba y, por suerte, no me salió el tiro por la culata. Ella se acurrucó contra mí por unos momentos más. Bueno, te invité por una razón, comencé, lo que la hizo sobresaltarse justo cuando estaba a punto de revelarle un pequeño secreto mío. Antes de eso, tengo una pequeña sorpresa para ti. De repente desapareció mientras salía corriendo de la habitación con su supervelocidad antes de regresar en un borrón rojo. Ella giró en círculo mientras disminuía la velocidad, revelando la icónica capa roja a juego con las botas rojas hasta el muslo y la falda roja que era demasiado corta para ser llamada de otra manera que indecente. Ella adoptó una pose, apoyando un pie en un taburete, lo que casi me dejó al descubierto sus partes privadas, y un brazo sobre su cabeza. Su atuendo era increíblemente ajustado, lo que dejaba al descubierto sus músculos y curvas bajo la finísima tela. Me sonrió con seguridad, y solo pude ver una auténtica superheroína. Una superheroína increíblemente excitante. Mi novia, por cierto. ¿Qué te parece? Dijiste que querías verme en falda, ¿qué? Exclamó mientras la abrazaba con fuerza y mis manos apretaban su firme trasero. Mis dedos recorrieron su trasero hasta humedecerlo al rozar sus labios, lo que me hizo darme cuenta de que no llevaba nada. Soltó un gemido bajo en mi oído mientras se apoyaba en mí. Rápidamente di un paso atrás, haciéndola casi tropezar antes de que me mirara confundida. Te dije que entrenaríamos. Si empezamos ahora, pasaremos el resto del día en mi habitación otra vez. Así que, cámbiate. Dije con el corazón apesadumbrado. Hizo un puchero y preguntó, ¿estás segura? Mientras se apoyaba suavemente en mí de nuevo. Sentí su mano recorrer mis piernas hasta la parte interna del muslo. Asentí en respuesta. Si no, terminarás como hace 3 días y te saltarás la escuela al día siguiente. Se mordió el labio antes de suspirar. Está bien, dijo decepcionada mientras me rodeaba para salir de la habitación a cambiarse mientras murmuraba que no tendría escuela al día siguiente. No pude evitar verla irse, notando que no usaba su supervelocidad y con un paso hipnótico. Esta chica sería mi perdición, pensé al ver el rastro brillante que corría por la parte interior de su muslo, me di una bofetada para salir de mi estupor mientras pensaba en por qué la había invitado hoy. Pensé que podría mejorar con un compañero de entrenamiento, no solo en fuerza, sino también en mi ki y control corporal. Sin embargo, tuve que revelarle la cámara de gravedad, algo que no sabía cómo tomaría. No fue tan malo, pero no pude evitar ponerme nervioso imaginando su reacción. Regresó rápidamente con unas mallas y un top corto, que no era mucho mejor que antes. Bien, vamos. Levantó un brazo mientras posaba con el signo de la victoria y me miraba con picardía. Genial. Parecía que también entrenaría mi fuerza mental. Le dije que me siguiera. No siguió bromeando, pues parecía emocionada con lo que tenía que mostrarle. Tras entrar al sótano, miré el bloque de metal incrustado en la pared, que olvidé sacar y volver a colocar. Kara abrió mucho los ojos al observar el bloque y luego echó un vistazo al pequeño pasillo oculto que había allí en lugar de la pared que conocía. Había estado allí un par de veces, pero no había visto la entrada secreta. Caminé por el pasillo con Kara siguiéndome de cerca. Tras abrir la puerta de la cámara, la invité a pasar. Entró mientras yo colocaba el bloque de metal en su sitio y cerraba la puerta. La miré y vi que ya se adentraba en la cámara. Estaba a pocos metros de la puerta, pero caminaba como si tuviera plomo en los zapatos, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. La cámara estaba configurada por defecto a 10G, la gravedad con la que estaba más familiarizado. Dio varios pasos hasta que lo dominó. Obviamente, era lo suficientemente fuerte como para soportar la presión, pero su cuerpo, especialmente sus órganos, necesitó un breve período para adaptarse a la gravedad desconocida. Según ella, la gravedad en Krypton era solo ligeramente superior a la de la Tierra, y mucho menos 10 veces superior. No sabía si la gravedad en Krypton se representaba como superior en los cómics, pero tampoco me importaba. Al fin y al cabo, esto no era un cómic. Tras un breve minuto, se adaptó por completo. Se giró hacia mí con asombro antes de preguntarme al respecto. Es una cámara de gravedad y actualmente puede aumentar la gravedad a 100G. Obtuve el plano de otro fugitivo llamado Minion. ¿Fugido del conservador? Sí, exacto. Otra cosa, Kara, me alegra revelártelo, pero necesito que guardes el secreto. Las formas de conseguir los materiales para esta cámara no eran precisamente legales. Así que, si tu primo lo supiera, no sé que también lo tomaría. Sus ojos se abrieron de par en par antes de darme un pulgar hacia arriba, después de lo cual continuó mirando a su alrededor. Espera, ¿qué?
¿Eso es todo? No pude evitar preguntar. Ni siquiera me miró cuando respondió. Estás obsesionado con el entrenamiento, así que supongo que hiciste cosas turbias. Tu jaula subterránea luchando por una, sí. Técnicamente no es ilegal, pero aún así es turbio. Se dio la vuelta antes de volar hacia mí y darme un beso rápido en la mejilla. No me sorprendió que construyeras tu sueño de una sala de entrenamiento con medios ilegales. Además, algunas leyes que tienen los humanos son estúpidas. Abrió una puerta y dejó al descubierto unas pesas desgastadas que usaba habitualmente. No eran mucho más pesadas que las normales, pero para eso tenía una cámara de gravedad, ¿no? Me rasqué la nuca. No pensé que se enojaría conmigo por no ser correcto y formal, aunque era un héroe, pero esperaba algo más que un pulgar hacia arriba. Aunque mis expectativas no se cumplieron, esto solo puede describirse como algo bueno, ¿verdad? Muy bien, comencemos nuestro entrenamiento. Sonreí al verla adoptar la postura que le había enseñado. No aumenté la gravedad porque todavía tenía algunas costillas rotas de la noche anterior, pero no pude contenerme y no hacer nada hoy, especialmente después de que Kara aceptara esto. No le había llevado nada de tiempo adaptarse a la gravedad y calculé que podría soportar los ajustes máximos con facilidad si pudiera aprovechar más del potencial de su cuerpo. Capítulo 18. 018. Invasión. Un destello rojo me distrajo un segundo antes de sentir la fuerza impactando mi barbilla, empujándola hacia arriba. Salí volando 1 metro o 2 antes de perder impulso, seguido de una patada en el estómago que me dejó sin aliento. La fuerza me arrojó a través de la habitación, pero logré darme la vuelta y detener mi impulso justo cuando mis pies tocaron la pared. No empujé con fuerza y simplemente usé mi ki para acelerar hacia mi agresora. Lancé un puñetazo que pasó por encima de su cabeza mientras lo esquivaba. Inmediatamente le di un rodillazo al estómago, demasiado rápido para que lo esquivara. Aunque parecía haberlo previsto al bloquear mi rodillazo. Recibió el impacto con los antebrazos cruzados y se deslizó hacia atrás. Sus botas rozaron el suelo, dejando un rastro oscuro tras ella. No la dejé descansar, así que me coloqué frente a ella para presionarla. Reaccionó tan rápido como pensé. Contraatacó al instante, y su mano me atravesó la cabeza desde su perspectiva. Un segundo después, la imagen residual desapareció mientras le daba un codazo en la columna. Su armadura ya estaba hecha pedazos y, sin nada que la protegiera, recibió toda la fuerza de mi ataque. Salió volando hacia adelante con el cuerpo doblado hacia atrás. Rebotó contra la pared y cayó al suelo sin fuerzas. Ella gimió de dolor y pensé que sería suficiente por hoy mientras le ordenaba a la IA que apagara la gravedad artificial. La rodeé con el brazo para levantarla y nos arrastré fuera de mi cámara de gravedad. La dejé en el sofá de la sala y preparé comida para los dos. Después de todo, acabábamos de terminar una larga sesión de entrenamiento. Kara apartó la vista del televisor y nos observó a ambos con sus galletas en la mano. Ya veo que ya terminé. ¿Están bien? Nos lo preguntó. Le hice un gesto con el pulgar hacia arriba. Sí, los dos estamos bien. La mujer en cuestión gimió en respuesta mientras me veía llenar nuestros tazones con la comida que Kara había preparado. Habla por ti, Saiyan. ¿Qué tal si me follas y luego me voy? Kara se giró hacia Máxima con sus ojos brillando rojos y con una sonrisa en su rostro que no era feliz, a lo que Máxima simplemente se encogió de hombros. Es tu culpa que no puedas satisfacer a tu hombre. Puse su tazón y una cuchara en las manos de Máxima, que esperaba. Kara me miró con un destello de culpa, aunque ya le había dicho que no tenía de qué preocuparse. La primera vez fue hace poco más de 3 meses y varias veces después intenté entrenar con ella, pero casi siempre terminaba los dos en la cama. No me malinterpreten, me gustó, pero fue demasiado. Quería hacerme más fuerte, sobre todo con el toque telepático que volvía de vez en cuando. Incluso cuando no extendíamos nuestro entrenamiento a la cama, ella seguía conteniéndose. Bueno, no realmente, pero simplemente no quería lastimarme tanto como yo hubiera querido. Parecía masoquista, lo cual no era cierto, pero eso es parte de ser un Saiyajin. Literalmente, ganamos fuerza con nuestras heridas. No había forma de que pudiera darle la espalda a mis Zenkais con esa pequeña curiosidad en mente, aunque me costara un poco de dolor. De hecho, me gustaba y quería fortalecerme, por eso la presioné para que participara en mi entrenamiento. En toda relación sana, la pareja debería al menos interesarse en las aficiones del otro y ayudar si puede, ¿no? Bueno, para mí entrenar era más que un simple pasatiempo.
Por eso también se había unido, y no es que le disgustara pelear, pero como dijo Máxima, no me dejaba satisfecho, por eso seguí entrenando después de que ella quisiera parar. No le hizo ninguna gracia y no entendía por qué había llegado tan lejos. Ella especialmente no entendió mi obsesión por hacerme más fuerte y argumentó que no necesitaba hacerme más fuerte con ella cerca. Hubo un pequeño tira y afloja mientras discutíamos sobre ello, y llegamos a la conclusión de que debería entrenar con otra persona. Al final, ella simplemente no quería lesionarme, y yo, en cambio, necesitaba lesionarme para superar mis límites. Por supuesto, la razón por la que ella aceptó mi deseo de hacerme más fuerte no fue porque yo fuera un héroe y necesitara hacerme más fuerte para salvar al mundo, lo cual, según ella, podía hacer en mi lugar. Lo cual, por cierto, hirió un poco mi orgullo, pues era obvio que pensaba que yo no era tan fuerte como ella. Su creencia no estaba del todo equivocada, pues tenía más fuerza vital pura corriendo por su cuerpo que solo se acumularía con un sol amarillo cerca, incluso si no pudiera controlarla toda. De hecho, no quería empuñarlo todo. No quería fortalecerse, pues ya tenía dificultades en su vida diaria. Como kryptoniana, era mucho más difícil contenerse y actuar como si fuera humana. Como Saiyajin, podía simplemente suprimir mi ki y estaba bien. Seguía siendo sobrehumana, pero mi vida diaria no era muy diferente a la de otros humanos. Esa pequeña diferencia entre nosotros probablemente fue la razón por la que ella no podía comprender el deseo de hacerse aún más fuerte, ya que para ella solo haría que restringir ese poder ganado fuera mucho más difícil. Lo entendí, pero me molestó que no tuviera ese mismo empuje, incluso con su ventaja natural. Pero lo que realmente me molestó de nuestra breve discusión fue que me consideraba débil, algo que, por supuesto, negó. Me dijo que ya era bastante fuerte y que no necesitaba obsesionarme con fortalecerme. Y que si quería ponerme en forma en la cámara, superar mis límites y alcanzar cotas que sabía que eran posibles. Como si no estuviera de acuerdo con ella, no entendía mi deseo de superar mi versión anterior, pero al final, cedió e incluso esperaba que me hiciera más fuerte. No por los beneficios que la fuerza me daría como héroe ni por nada de eso, que eran buenos argumentos para obsesionarse con el entrenamiento. No, aceptó porque quería seguir teniendo sexo conmigo. Para que quede claro, cuando discutimos, no hicimos nada durante un tiempo, y ella optó por un consolador de metal recubierto de silicona, que aplastó sin querer. Y cuando le dije que se volvería más fuerte bajo el sol hasta que ya no pudiera hacerlo con ella, empezó a preocuparse. Lo dije en broma, pues creía que podría contenerse hasta el punto de acostarse con humanos o usar pequeñas dosis de kriptonita por si acaso no podía seguirle el ritmo, pero pareció tomárselo en serio. Creía de todo corazón que esta chica masoquista ya estaba obsesionada con el placer carnal. Bromas aparte, lo hablamos y las ventajas superaron con creces las desventajas, aunque no entendía mi forma de pensar. Al final, sugerí que Máxima entrenara conmigo, a quien pude llamar con el dispositivo que me dio antes de irme de su planeta, y Kara aceptó con reticencia. Ella primero quería que su prima entrenara conmigo, pero descartó la idea tan pronto como surgió ya que no quería que su prima estuviera aquí cuando ella también estuviera, por algunas razones. También estaba el hecho de que probablemente no aceptaría entrenar conmigo por miedo a lastimarme demasiado. Además, estaba mi cámara de gravedad, que no quería revelarle. Aunque tenía muchas ganas de pelear con Superman, no podía negar que no era el momento. Máxima, por otro lado, no estaba demasiado ocupada tras haber consolidado su posición en el corazón de sus ciudadanos, y con la mayoría de las tareas delegadas a Sazu y sus subordinados, tenía mucho tiempo libre para visitar. Además, como reina guerrera, estaba mucho más dispuesta a escuchar mis ideas de entrenamiento. Cuando Kara y Máxima se conocieron, Kara empezó a lanzarle manotazos, ya que Máxima me secuestró la última vez. Me llevó un tiempo separarlas. Sabía que eso pasaría, pero la elegí de todos modos. Además de su disposición a participar en combates más duros, Máxima, al igual que Kara y Superman, tenía mucha fuerza vital sin usar, disponible para que la usara, así que desarrollaría sus poderes al mismo tiempo que yo me hacía más fuerte, lo que la convertía en una buena compañera de práctica. 3 veces por semana se unía a mi entrenamiento durante varias horas, y al principio, solo cuando Kara estaba de visita. No quería que estuviéramos solas, pues creía que Máxima quería hacerme lo mismo que a mí al verme sudando por el entrenamiento. No se equivocó, pero se equivocó al pensar que lo dejaría pasar. No quería lastimar a Kara. Ya había sufrido bastante con su corta edad y no quería ser el imbécil que se aprovechara de su buena voluntad para engañarla. Preferiría romper con ella antes que traicionarla.
Ambas opciones serían terribles, pero creía que si al menos era sincero con ella, podría llevar mejor una ruptura limpia. Eso sí, no tenía intención de romper con ella solo por una mariquita. Tal vez fue porque sabía cuánto la amaba o lo obsesionado que estaba con hacerme más fuerte que no continuó sentada en la cámara de gravedad para observarnos todo el tiempo. Normalmente veía su programa favorito y esperaba a que saliera a acurrucarme, lo que le valió una mirada de desprecio de la reina. Sin embargo, esto solo sirvió para excitar a Kara, quien se regocijaba por tener el monopolio de acurrucarme. Aparte de eso, seguía participando en los entrenamientos de vez en cuando. Probablemente no hacía falta decir que no se contenía con Máxima, lo que, por suerte para Kara, le había ganado su respeto. Esa era la única razón por la que Máxima no se involucraba tanto como ella quería. Aún así, el tiempo que pasamos juntas fue, como mínimo, agradable. Actualmente, el progreso de Máxima y el mío iba en constante aumento. Éramos prácticamente igual de fuertes. Ella tenía mucha fuerza sin usar, que habíamos ido adquiriendo poco a poco durante nuestro entrenamiento, pero hasta ahora su fuerza había igualado mi poder base. Además de entrenar con Máxima y Kara en la cámara, también visitaba a Shiva de vez en cuando para perfeccionar mis habilidades en artes marciales, pero poco a poco llegué a un punto en el que no podía aprender mucho más de ella. Bueno, sí podía, pero perjudicaría mi estilo. Aunque era excepcionalmente hábil, seguía siendo una humana que luchaba con los pies en la tierra. Al menos la mayor parte del tiempo, sin contar las veces que se caía de edificios y luchaba en el aire. Con mi fuerza, generalmente dejaba el suelo para pelear con oponentes que merecían mi atención, así que practicar cómo aprovechar la fuerza del suelo era casi inútil si el suelo se rompía con la fuerza que usaba para un golpe normal. Hoy en día, me daba principalmente consejos generales y me ayudaba a encontrar mi camino, lo cual agradecí mucho. Como Felicia era la protegida de Shiva, me había acostumbrado a su presencia cuando Shiva me entrenaba. Se alegraba mucho de verme cerca y seguía intentando seducirme en vano. Oh, Kara obviamente estaba furiosa al saber que Felicia estaba cerca de mí. La única razón por la que Super Girl no le cortó la cabeza a Felicia fue porque la sobornaba con galletas cada vez que se encontraban. En resumen, fueron 3 meses relajantes con mucho progreso. Tuve muchos compañeros de entrenamiento, lo que me dio mucha variedad. Con Kara y Máxima, podíamos luchar sin restricciones en el aire, y cuando estábamos dentro de la cámara de gravedad, no necesitaba contenerme tanto como lo haría de otra manera. Shiva y Felicia me enseñaron a mover mi cuerpo y a aprovechar la fuerza de manera precisa, pero también, lo que ciertamente no era su intención, cómo contenerme ante oponentes mucho más débiles. En esos 3 meses, incluso volví al espacio. Quería probar un entrenamiento de vida o muerte entre meteoritos, al estilo Vegeta, para ir más allá del simple entrenamiento. Un cambio de perspectiva ante la muerte. Bueno, salió mejor de lo esperado, aunque después Kara me reprendió por ser imprudente. Aunque fue un cambio agradable estar lejos de las chicas por un tiempo. Espera, ¿estaba rodeado solo de mujeres, no? ¿Cuándo fue la última vez que quedé con uno de los chicos? Espera, ¿quiénes eran mis chicos en este mundo? ¿Superman? Bueno, en realidad no era mi amigo, más bien el hermano de mi novia, y hacía tiempo que no lo veía, quizás debería llamar a Nick. Me habló de unas monedas o algo así. Debería ayudarlo con eso cuando tuviera tiempo. Me senté junto a Kara, quien inmediatamente se acurrucó junto a mí y comió la comida que preparó durante nuestro entrenamiento. Máxima nos miró a ambos y, antes de que pudiera decir nada, Kara dijo: no, antes de mirar con enojo a la reina, quien puso los ojos en blanco. Eres una joven egoísta. Solo tomas y nunca das nada a cambio. Quieres esto y aquello de él mientras intentas prohibirle hacer lo que quiere. ¿Qué decía ese humano? Quieres lo que quieras. Kara miró a la mujer mayor con los ojos entrecerrados. ¿Estás hablando de que se acuesta con otra mujer cuando está conmigo? No es egoísta, es normal. Además, solo lo dices porque quieres robármelo. HMPH. ¿Crees que necesito robármelo? Con tu actitud restrictiva, solo será cuestión de tiempo que te ganes su resentimiento y recurra a quienes lo acepten mejor. Además, ¿por qué querría estar contigo si puede conseguir una reina? La miré con los ojos entrecerrados. Esas palabras me sonaban familiares, pero no sabía qué era. En cualquier caso, no podía permitir que intimidara a mi novia. Eso solo se aplicaría si quisiera lo que insinúas, y como no es así, tus argumentos no son válidos. Máxima arqueó una ceja y se inclinó hacia adelante, arqueando la espalda y acentuando sus curvas.
¿Solo lo dices o de verdad lo crees? Porque he visto tu mirada cuando entrenamos y no era la de un guerrero. ¿Verdad, Kara? Tú también deberías haberla visto. No pude evitar resoplar. La mayoría de los hombres la miraban incluso si estaban en una relación, además yo era un Saiyajin peleando con una mujer guerrera, era natural que mis ojos se desviaran, eso no significaba nada, cariño, a veces la mirabas como lo hacías cuando lo hacíamos, ya sabes. Oye, ¿Por qué estás de acuerdo con ella? Le fruncí el ceño a Kara, pero ella simplemente desvió la mirada. Máxima, somos compañeras de entrenamiento y amigas, nada más. ¿No habrá nada más allá de eso? Todavía, intervino Máxima antes de encogerse ligeramente de hombros. Tomó una paleta para poder mirarme a los ojos mientras a la mía. Solo quería un hombre lo suficientemente fuerte como para ella, ¿no? Quizás debería entregársela a Superman para que se encargara de ese dolor de cabeza. Claro, normalmente no estaba tan nerviosa, pero era esa época del mes otra vez, normalmente salíamos a patrullar un rato, pero últimamente no había mucho movimiento. Algunas de mis ideas ya estaban tomando forma y la tasa de criminalidad estaba bajando mucho, así que no había muchos a quienes arrestar. Así que, en lugar de salir, hablamos un poco más y los dos decidimos irnos esa noche. Aunque Máxima tenía mucho tiempo libre, aún necesitaba que su gente la viera y diera su veredicto final sobre algunos asuntos, así que no podía quedarse en la tierra varios días seguidos. Que pasara unas 8 horas cada 3 días ya era demasiado. Al final, se fue poco después de comer. Kara, por otro lado, la visitaba casi a diario y solo se iba tarde en la noche. Normalmente, no quería lidiar con las quejas de los padres de Clark. Le habían dado un horario de queda, pero rara vez lo cumplía, lo que causaba algunos roces en la casa Kent. Por suerte, aparte de eso, Kara era una sobrina ejemplar, lo que hacía que pasaran por alto sus retrasos la mayor parte del tiempo. Después de acurrucarnos un rato mientras veíamos el resto de su episodio, regresó temprano a casa hoy. Algo sobre una excursión escolar, así que tuvo que empacar sus cosas para mañana. No me importaba tener tiempo a solas, ya que se había vuelto bastante raro en los últimos meses. Había estado ocupado entrenando y siempre había más que hacer y mejorar. Pensar en ello me hacía sentir mal por Kara. Aunque vino, no pudo pasar mucho tiempo a solas conmigo, ya que estaba entrenando con Felicia, Shiva o Máxima. Probablemente esa era otra razón por la que a menudo buscaba momentos eróticos conmigo, ya que significaba que no había otras chicas cerca y yo tenía que cancelar mis planes de entrenamiento. Quizás ya le había inculcado la idea de que solo podría ganarse mi afecto si lo hacíamos. Otra cosa con la que tenía que tener cuidado. Amaba a esa chica, pero tenía algunos problemas. Estaba demasiado ansiosa por complacerme o se sentía culpable cuando hacía algo que podría molestarme. No dudaba que si le rogaba que me dejara acostarme con Máxima, cedería. Probablemente odiaba tener a Felicia y Máxima, chicas que me buscaban, a mi alrededor todo el tiempo, pero cedió porque no quería perderme. Conmigo, no sabía poner límites. Podía pisotearla y ella me lo permitía con una sonrisa. Con todo su poder, era demasiado impotente ante mí. Me di cuenta de que estaba algo agotada con Máxima y Felicia apuntándome y, aunque la había tranquilizado, no ayudó a aliviar su nerviosismo. Necesitaba tomarme un descanso del entrenamiento y pasar tiempo de calidad con ella. Apenas habíamos tenido citas, la última había sido hacía 2 meses. Suspiré. Era cosa mía. Estaba demasiado concentrado en hacerme más fuerte que dejé sus deseos atrás. Con la mente turbada, estaba a punto de dormirme cuando una onda telepática me impactó como un camión. Fue diferente a las muchas veces de los últimos meses. Esta vez, fue mucho más intenso de lo habitual. Fue tan intenso que podía dejar a cualquiera atónito, incluso si estaba preparado. Normalmente, era discreto, pero esta era la primera vez que alcanzaba tal intensidad. Dejando a un lado la intensidad, esta vez pude extraer algo de información. Estas intensas señales no eran solo palabras ininteligibles, sino imágenes e indicaciones. Fruncí el ceño mientras intentaba percibir algo en la dirección que me indicaba. Combinadas con las señales que me habían llegado previamente, ahora creía saber de dónde provenía. Me levanté rápidamente y me puse mi armadura, que fue reparada por un herrero moderno equivalente del Imperio de Máxima. Me sorprendió que quedaran fascinados por la estructura de la tela, que le otorgaba una gran durabilidad, según sus estándares, y elasticidad. Desafortunadamente, no pudieron crear mucha tela, por lo que solo pudieron producir unas pocas armaduras para sus élites. Metí la cabeza por el cuello de la armadura y estaba listo para partir.
Me puse el explorador, pues pensé que podría usar algunas de las herramientas especiales que Minion había guardado allí. La razón por la que pensé que necesitaba algo de alta tecnología para una pista telepática era simple. Por lo que sabía de DC Comics, algo que me llamaba desde muy lejos era alguna mierda antigua y tenía algo que ver con viejos dioses o magia antigua, o tenía algo que ver con extraterrestres o algunos metahumanos. Una onda telepática enviada una vez cada pocas semanas o meses probablemente era una señal de socorro de un extraterrestre varado o capturado, o como dije, magia antigua o deidades. Con mi explorador, al menos había cubierto el lado de alta tecnología de las posibilidades, porque por todo lo demás esperaba poder salir airoso de cualquier situación en la que me encontrara. Ya había perdido suficiente tiempo, pensé mientras disparaba hacia la dirección que la señal me indicaba. Justo al salir de la frontera de la ciudad, vi un meteorito en llamas aterrizar en medio de Portland. Lo miré un segundo, pensando que no se había estrellado, pero fue más bien como si hubiera aterrizado. Esto era más bien una amenaza inmediata, pensé con disgusto. Esperaba que el telépata no estuviera en demasiados apuros ahora mismo. Habían sobrevivido hasta ahora. Seguro que sobrevivirán otro día. Los buscaría inmediatamente después de esto. Cambié de dirección y me lancé hacia el meteorito en llamas. Justo cuando me acercaba a él desde unos cientos de metros, unas largas patas dentadas, blancas y rojas, se desprendieron del meteorito y perforaron el suelo antes de que algo parecido a un trípode alienígena de la Guerra del Mundo emergiera del meteorito. ¿Era este meteorito un nuevo? Aunque desconcertado por la naturaleza de lo que cayó en Portland, mis manos ya sostenían esferas de ki condensadas. Había estado contactándome telepáticamente, pero ese campo de éxtasis interfirió. Después de que el mensaje finalmente se transmitiera, vine a rescatarlo, dijo Superman mientras ayudaba al alienígena liberado a levantarse. ¿Qué hace aquí? Superman vio a Batman acercarse mientras preguntaba, manteniendo la distancia. La invasión. Vine a advertirles, pero me capturaron y me encarcelaron aquí. No me escucharon. Gran sorpresa, añadió Batman con ironía. A Superman tampoco le sorprendió. La humanidad solía desconfiar de los extraterrestres. No era nada nuevo. Incluso Superman se había topado con la desconfianza de su gente, sobre todo de los militares. Había tenido bastantes experiencias con ellos, y la mayoría habían sido negativas. Siento que no confías en mí. El alienígena repitió la frase de Batman, sin duda usando sus habilidades telepáticas. Quizás esto ayude, dijo mientras su cuerpo se transformaba en algo más humano. Esto hizo que Batman entrecerrara los ojos al mirar al extraterrestre. El extraterrestre verde se acercó justo cuando él extendió la mano para estrecharle la de Batman. Soy John Hodge. Batman se quedó allí en silencio mientras observaba al alienígena con las manos ocultas bajo la capa, lo cual no sorprendió a Superman. No te lo tomes como algo personal, John. No confía en nadie. Es una política sabia, asintió John. Luego abandonaron rápidamente el centro de investigación para advertir al mundo de la inminente invasión. Justo cuando salían del agujero en la pared, una compañía de soldados los detuvo y los apuntó con sus rifles. Alto ahí, Superman. Estás invadiendo una zona restringida. Tenemos órdenes de que ese bicho raro se quede aquí. Dijo el general, señalando al alienígena en cuestión. Espera. Yo respondo por él. Debes dejarnos ir. No lo creo, respondió el general con desprecio. Pero la seguridad mundial puede estar en juego. Por eso nunca saldrás vivo de aquí. Espetó el general mientras su cuerpo se transformaba en una criatura humanoide más alta, blanca y viscosa. Los numerosos soldados que los apuntaban con sus armas siguieron su ejemplo y se transformaron en la misma especie. Los rifles normales que sostenían hacía apenas un segundo se habían transformado en armas futuristas, sin duda tecnología alienígena. Ya era obvio que esta base militar había sido comprometida por estas criaturas que cambian de forma. Capítulo 19. 019. Imperio son ellos. Logró decir John antes de que empezaran a dispararles. Batman ya se había apartado de un salto tras un tanque volcado, mientras que Superman fue derribado por la brillante luz roja que disparó el arma portátil del alienígena. Superman salió despedido contra el lateral del camión militar, abollando la pared de acero. Del escondite de Batman, un Batarang salió volando antes de explotar justo delante de los cambiaformas. La explosión valió varios kilogramos de dinamita. Eliminó a algunos de sus asaltantes, pero eran demasiados para que fuera una pérdida numérica significativa. Ya los habían rodeado y se acercaron a Batman por detrás.
John le advirtió mientras atravesaba el cuerpo de Batman y disparaba, cubierto de energía psíquica. John, aún demasiado debilitado por su encarcelamiento, se desplomó indefenso al suelo debido a la tensión que le impuso. Batman noqueó a su agresor con un batarang normal antes de ayudar a John a ponerse de pie. Superman rápidamente los cubrió con un tanque como escudo mientras corrían hacia el Batwing. Batman rápidamente arrojó a John al asiento trasero y arrancó el jet. En cuanto pudieron, se fueron volando, con Superman siguiéndolos. Sin embargo, antes de que pudieran tomar un respiro, fueron seguidos por varios escuadrones de naves extraterrestres, naves voladoras aproximadamente triangulares, que les dispararon rayos láser rojos. Batman sabía que, aunque era un prototipo de combate aéreo de alta tecnología, no sería capaz de soportar un solo impacto directo de naves espaciales extraterrestres, por lo que sin fanfarrias esquivó los ataques mientras intentaba escapar. Los disparos impactaron en las montañas mientras Batman intentaba sacudirse los obstáculos del terreno, lo que provocó explosiones que destruían todo lo que alcanzaban. Justo antes de que un escuadrón pudiera alcanzar al murciélago, Superman voló directamente a través de la nave espacial más delantera, destruyéndola en el proceso. La explosión resultante hizo que las demás naves espaciales se desviaran en direcciones opuestas. Decidieron separarse, y una parte continuó su persecución mientras los demás luchaban contra Superman. Una nave espacial tuvo suerte y lanzó al superhéroe por el aire hacia una montaña, enterrándolo bajo toneladas de escombros en el proceso. Con Superman distraído, los invasores lograron alcanzar al Batwing, teniendo un tiro afortunado cuando su disparo atravesó el ala izquierda del avión, provocando que cayera al suelo. Justo cuando estaba a solo unas decenas de metros del suelo, el descenso del Batwing se detuvo. ¿Qué pasó?, preguntó Batman mientras miraba desde su avión y veía un escudo de luz verde transparente que le cubría la vista. La ayuda ha llegado, respondió John con conocimiento. El desconocido fue bombardeado a tiros, pero otro aliado lo salvó rápidamente. Una mujer con alas y una maza, cubierta de rayos, aplastó los rayos de luz antes de destruir varias naves espaciales de un solo golpe. ¿Chica Halcón? ¿Qué hace aquí?, preguntó Batman mientras su avión aterrizaba sano y salvo. No obtuvo respuesta de John mientras se desvanecía en el avión y volaba hacia el cielo, uniéndose a Linterna Verde, John Stewart. A ambos se les unieron rápidamente Chica Halcón y Superman. No intercambiaron ninguna cortesía antes de separarse nuevamente para destruir todas las naves espaciales a las que pudieron llegar. Acabaron rápidamente con cada nave espacial, pero eran demasiadas y, con un enjambre aparentemente eterno a su alrededor, estaban siendo invadidas lentamente. Justo después de que Chica Halcón destruyera dos naves de un solo ataque, recibió un impacto por la espalda. Se deslizó por la ladera de una montaña antes de estrellarse y detenerse en la cara de otra montaña. Perdió su arma y se desplomó contra la protuberancia de la ladera de la montaña. Por suerte, era resistente y sobrevivió fácilmente al ataque, que de otro modo habría sido letal, y a la caída. Justo cuando otra andanada de disparos se dirigía hacia ella, una mujer la protegió de los ataques y los reflejó con sus brazaletes de metal. Un rayo de luz reflejado se disparó contra el agresor, destruyéndolo y precipitándolo hacia ellos dos. Antes de que la nave los aplastara, John Stewart los cubrió con un escudo esférico verde. ¿Quién es el novato de la tiara?, le preguntó Linterna Verde a Superman, quien estaba deshaciéndose de otra nave. No estoy seguro. Creía que estaba contigo. No tuvieron tiempo suficiente para hablar, ya que rápidamente fueron rodeados por varias naves espaciales que estaban llenando los huecos en sus filas. Esto podría tardar un poco, dijo Superman al pequeño grupo reunido. Sus ojos se abrieron de par en par al cambiar su atención de las naves espaciales a la luz que había tras ellas. De repente, el cielo se cubrió de una luz azul brillante que se expandió como una red al ser lanzada. La luz se extendió como hilos individuales que se entrelazaban en el aire. Eran similares a los ataques de las naves espaciales, solo que se comportaban como misiles de afinación que perforaban instantáneamente la mayoría de las naves espaciales, destruyéndolas en el proceso. Solo pasaron unos pocos segundos desde que apareció ese ataque en amplio abanico y acabó rápidamente con todo lo que tocaba. El grupo se miró sorprendido antes de dirigirse al Batwing en el suelo para reunirse. Al descender, una mancha roja se dirigió hacia el mismo lugar. Al aterrizar Superman y los demás, oyeron una voz que llamaba a Batman. «Oigan, murciélagos». La mancha roja se detuvo junto al ala de murciélago que sostenía el ala que le habían cortado y que había hecho que el avión cayera al suelo como una roca.
Creo que se te cayó esto, dijo Flash con una sonrisa burlona. Se lo entregó a Batman al ver a Superman y, aún más importante, a la mujer de la tiara, aterrizar frente a ellos. «¡Guau! ¿Dónde has estado toda mi vida?», dijo Flash, visiblemente impresionado por lo que vio. «Temiscirá», respondió la mujer, ajena al intento de coqueteo de Flash. «¿Eh?», preguntó Flash. Superman tampoco conocía el lugar, así que comprendió su confusión. «El hogar de las Amazonas», intervino Chica Halcón al aterrizar junto a ellas con Jon Jon. «Siempre pensé que era solo una leyenda. Te lo aseguro. Es tan real como el suelo que pisamos». «Soy Diana, princesa de las Amazonas», dijo Diana con una leve sonrisa, feliz de hablar de su tierra natal. «Pellíceme, debo estar soñando», dijo Flash soñando mientras miraba a Diana, lo que le valió un codazo en el costado por parte de Superman. Temiscira está protegida por los dioses, pero no podía quedarme de brazos cruzados cuando el resto del mundo estaba en peligro. «Tuviste suerte de que aparecieras cuando lo hiciste», dijo Superman, pero Jon lo negó rápidamente. «No, no fue suerte. Los invoqué telepáticamente. Mira, normalmente capto las cosas rápido, pero ¿podría alguien decirme qué demonios está pasando?». Flash dio un paso al frente, claramente confundido por la situación, y no era solo él. Aparte de Superman y Batman, los demás no tenían ni idea de en qué se estaban metiendo. Los demás se volvieron hacia el alienígena en cuestión. «Antes de decírtelo, deberíamos esperar a que se nos una la última persona a la que convoqué». Como si lo hubieran preparado, Superman oyó un silbido antes de que un hombre familiar cayera del cielo, disminuyendo la velocidad a solo 1 metro del suelo. Aterrizó suavemente con los brazos cruzados mientras observaba al grupo frente a él. Un monóculo verde semitransparente le cubría el ojo izquierdo. Superman lo reconoció al instante como el joven que salía con su prima. Superman lo había investigado un poco después de su primer encuentro y Nathan, o Charlotte, como lo llamaba la policía, era un buen hombre. No le encontraba ningún defecto y se sentía aliviado de que alguien como él, un héroe, saliera con su primo. Superman tenía una impresión favorable de él. Así que, aunque Nathan, con sus pocos meses de actividad, podía considerarse un novato en un grupo en el que todos llevaban años siendo justicieros, Superman se alegró de verlo allí. Además, con Diana cerca, ni siquiera era el que tenía menos experiencia. ¿Disparaste esos ataques hace un momento?, le preguntó Batman a Nathan con los ojos apenas entrecerrados, y Superman intuyó por qué Batman habló. En los medios sobre Portland, todo lo que se mostró de él, aunque heroicamente impactante, no fueron hazañas impresionantes. Todos sabían que era fuerte, pero a diferencia de Superman, Nathan era visto herido con frecuencia. Superman sabía que Nathan era tan fuerte que pocos en el mundo podían igualarlo, pero asumió que solo lo era cuando se transformó en su apariencia de gorila gigante. Superman también se dio cuenta entonces de que Nathan nunca usaba cinturón. Era su cola. Nathan miró a cada individuo del grupo y un destello de reconocimiento brilló en sus ojos mientras los miraba, antes de fijarse en Batman, que estaba esperando una respuesta. «Sí. Un placer conocerte también. Puedes llamarme Charlotte», dijo Charlotte con firmeza. Su voz y expresión eran de acero, a diferencia de las veces que Superman lo había oído hablar con cara. «Charlotte. Cebolla. Qué nombre tan flojo». Flash, imperturbable ante la actitud de Charlotte, agitó la mano frente a su cara como si descartara el nombre. «Al menos no me pusieron ese nombre por algo que hacen los pervertidos, señor Flash», replicó Charlotte, mirando a Flash antes de volver su atención a Jon, quien asintió. Después de todo, tenía que dar explicaciones. Flash se sintió ofendido. «Oye, ese no es mi nombre». Pero nadie le prestó atención, salvo una sonrisa divertida. Los demás no hablaron más y esperaron a que Jon revelara la identidad del invasor de la Tierra. «Vine de Marte para advertirles», comenzó Jon con tristeza. «Los encontramos por primera vez hace 1000 años terrestres. Era una época dorada. Nuestra civilización marciana estaba en la cima de su paz y prosperidad, pero entonces llegaron ellos». Todos escuchaban atentamente, pues ya podían imaginar lo mal que se pondría cualquier invasión de un enemigo inteligente, especialmente porque parecía haber comenzado hace mucho tiempo. De dónde venían, nadie lo sabía. Pero estaban decididos a adueñarse de nuestro planeta. Los marcianos éramos gente pacífica y aborrecíamos cualquier forma de vida, pero pronto aprendimos las artes de la guerra. Durante siglos, las batallas continuaron. Todo rastro de nuestra otrora gran civilización fue borrado. Luchamos con valentía, pero los invasores eran parásitos que se alimentaban de nuestra energía psíquica.
A medida que nos debilitábamos, ellos se fortalecían. Incluso absorbieron nuestras habilidades para cambiar de forma. Finalmente, un pequeño grupo de supervivientes marcianos planeó un último ataque desesperado. Dentro de su fortaleza subterránea, liberamos un poderoso gas nervioso que los paralizó. El ataque tuvo éxito, pero el precio fue alto. Yo era el único superviviente. El último de mi especie. Todos escuchaban la historia con gran expectación y simpatizaban con el último marciano. No hace mucho, Superman también creía ser el último de su especie, pero a diferencia de Jon, Superman tenía familia aquí. Todos esperaban que el marciano continuara su historia, excepto Nathan, quien no parecía sorprendido por lo que Jon decía. Nathan fruncía el ceño y permanecía allí de brazos cruzados, dándose golpecitos en el bíceps. Parecía terriblemente impaciente. Superman podía entenderlo. Estaba claro que, en cambio, quería actuar. Estaban allí escuchando su historia. Quizás se debía a su inexperiencia, pero era fundamental saber todo lo posible sobre el enemigo, sobre todo cuando intentaban apoderarse del mundo entero. Sellé su ciudadela para mantenerlos en un estado constante de animación suspendida. Durante más de 500 años, los vigilé, pero entonces, mientras estaba en un ciclo de hibernación, astronautas de la Tierra abrieron la fortaleza y accidentalmente revivieron a los invasores. Jon terminó. Espera. Esos astronautas nunca dijeron nada sobre la vida en Marte. Jon Stewart no pudo evitar reírse a carcajadas. Algún burócrata de Washington probablemente decidió que debería ser información clasificada. Tras la desaparición de todos los marcianos, los invasores no tenían de qué alimentarse, así que dirigieron su mirada hacia la Tierra. Escapé por poco y vine aquí para advertir del peligro inminente. Mientras estuve retenido contra mi voluntad, los invasores enviaron agentes avanzados para desactivar las defensas terrestres. Por eso sabotearon la red de monitoreo del espacio profundo de la Tierra. Así no pudimos detectar sus actividades, concluyó Batman. Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Dijo Linterna Verde con determinación. Sus ojos brillaban con un brillo verde mientras apretaba el puño. Quizás ya sea demasiado tarde, dijo el marciano mientras miraba hacia la ciudad. Nubes oscuras y amenazantes surgían de la nada y se extendían por el cielo a velocidades alarmantes, cubriendo por completo el cielo sobre la ciudad. ¿Qué es eso?, preguntó Diana. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar el cielo, iluminado por relámpagos, mientras una tormenta se avecinaba entre las nubes oscuras. Ya había comenzado, dijo Jon con amargura. ¿Qué están haciendo? Se giraron hacia el que ya había luchado contra los invasores durante años. Debería saber cuál era su objetivo. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde que los invasores despertaron de su letargo. Era dudoso que hubieran inventado nueva tecnología para conquistar un planeta entero. Los invasores son nocturnos. Quieren bloquear el sol para poder vivir en oscuridad perpetua. Dicho esto, Flash se volvió hacia Batman. ¿Amigos tuyos? Obviamente, a Batman no le hizo gracia. No es broma. Flash ignoró la respuesta y se acercó a Jon. ¿Cuál es el problema? ¿No puedes simplemente preparar otra tanda de ese gas nervioso? Desafortunadamente, no. El gas solo puede provenir de una rara planta marciana. Traje una muestra, pero fue destruida durante mi captura. ¿Cuál es el plan B?, preguntó Flash al grupo, o mejor dicho, a los individuos allí reunidos. Tenemos que destruir estas fábricas, dijo Diana con seguridad, a pesar de ser la única novata de verdad entre los presentes, algo que Linterna Verde rápidamente mencionó. Señora, este no es un trabajo para aficionados. Las amazonas somos guerreras de nacimiento. ¿Quieres ponerme a prueba?, dijo, de pie frente a frente con el hombre ligeramente más bajo. No nos peleemos entre nosotros. Jon, necesitamos toda la ayuda posible, dijo Superman, poniendo la mano en el hombro de Linterna Verde mientras lo miraba. No era momento para peleas internas. Tenían que trabajar juntos y rápido. Jon también se dio cuenta de eso, así que cedió, aunque no sin un comentario sarcástico. Está bien. Lo siento, Su Alteza. Caminó hacia el centro de los grupos para hablar con los otros héroes presentes, asumiendo un tono autoritario, usando la experiencia que reunió cuando entrenó con el Green Lantern Corps tácticamente. Tenemos múltiples objetivos, por lo que necesitamos dividirnos en equipos. Deep en el Amazonas. Gritó Flash al aparecer junto a la mujer en un instante. Sin embargo, Jon no lo aceptó. No puedo permitir que te distraigas. Vendrás conmigo, dijo Jon sin darle margen de discrepancia.
De repente, un pitido salió del monóculo de Nathan. Nathan ignoró sus miradas y se tocó el lateral de la aparente computadora compacta en la oreja. Símbolos que Superman nunca había visto aparecieron en la pantalla transparente. Después de que Nathan limpió la pantalla con otra pulsación, se giró hacia los demás e informó al grupo donde se habían avistado más de estas fábricas productoras de nubes, y todos se apresuraron a decidir una dirección. Al final, se dividieron con Superman y Out-Girl en un solo equipo, Green Lantern y Flash, Batman y Diana, y Jon Jones con Charlotte. Me será más fácil causar mucho daño rápidamente cuando no tenga que preocuparme por las bajas. Podría simplemente volar sus fábricas por los aires, declaró Nathan cuando se las repartieron. Batman, sin embargo, se apresuró a negar su declaración, señalando la posibilidad de que hubiera rehenes. Habían adoptado la forma de humanos para camuflarse. Antes de venir aquí, cuando investigaba el sabotaje de los invasores, había encontrado a aquellos en cuya forma se habían convertido, por lo que no era improbable que los invasores hubieran tomado más rehenes y los hubieran mantenido dentro de las fábricas. Antes de hacer estallar algo, asegúrate de no llevarte a nadie, dijo Batman mientras miraba fijamente a Nathan, quien le devolvía el ceño. Out-Girl, Wonder Woman y Jon Jones tampoco parecían muy contentos con la noticia. Una invasión global siempre traía bajas consigo, pero también estuvieron de acuerdo en la idea de intentar salvar a todos los que pudieran, razón por la cual no dijeron nada. La Mujer Maravilla no había visto a Nathan pelear antes aparte del ataque de energía de hace un momento, pero según su comportamiento, sintió que era lo suficientemente fuerte como para evitar bajas innecesarias y al mismo tiempo poder realizar sus tareas. Aunque los demás sabían que Nathan era un héroe capaz, estaba claro que el mundo lo había estado subestimando y que era mucho más fuerte de lo que nadie pensaba. Entonces lo derribaré con mis propias manos, pero si tardan demasiado y parece que los invasores se afianzan aquí en América, empezaré a bombardear. Nathan concluyó mientras volaba lentamente por los aires antes de desaparecer en dirección a su primera ubicación. Los demás guardaron silencio, pues era un acuerdo razonable, y no tenían tiempo para discutir más. Ahora que todos tenían un compañero y un destino como objetivo, se dispersaron. Superman tuvo que reducir la velocidad un poco porque lo seguía Out-Girl, pero eso no significaba que ambos avanzaran despacio. Solo les tomó unas pocas docenas de minutos cruzar una porción significativa del continente para llegar a su primera ubicación. Afortunadamente para los héroes, los invasores habían tomado América como su primera base, por lo que podrían llegar pronto a su destino. Gracias al cielo por las pequeñas misericordias, pensó Superman. La fábrica se alzaba amenazadoramente debajo de las nubes oscuras a medida que más humo se elevaba en el aire para bloquear el sol. Superman vio los trípodes alienígenas disparando láseres al edificio y casi incinerando a los soldados que intentaban contener a los invasores. Aceleró y los derribó. No sabía de qué material estaban hechos, pero era bastante resistente. Chica Halcón machacaba el trípode alienígena, intentando destrozarlo por completo. Con su fuerza y su maza, cada golpe derrumbaba el material desconocido del vehículo alienígena. El suelo temblaba con sus golpes y no tardó en convertirlo en chatarra. Superman, sin embargo, ignoró el trípode en el suelo y se concentró en algo más urgente que la fábrica. De un golpe, cortó una pata del trípode y la usó como jabalina para lanzarla contra la fábrica. Rápidamente abrieron un agujero para que pudieran entrar. Chica Halcón, sígueme, dijo mientras entraba en el agujero que acababa de crear, con Chica Halcón pisándole los talones. Aterrizaron en una especie de senderos de aspecto orgánico que parecían las entrañas de un organismo más que las de una fábrica. Aunque parecía extraño, la fábrica, afortunadamente, no era un ser vivo. Mantén la vista bien abierta, dijo Superman mientras observaba los senderos bastante vacíos. Siempre lo hago. Con su maza en la mano, avanzó con cautela. Sin previo aviso, una explosión roja impactó justo a su lado. Un grupo de invasores ya los había encontrado y los atacaba. Las paredes de la fábrica parecían absorber las explosiones sin causarles daño, pero eso no significaba que no fueran efectivas. Atrás. Superman protegió a Out-Girl con su cuerpo. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, oyó un grito a sus espaldas mientras Out-Girl volaba sobre su cuerpo. Jaja. Se lanzó al centro del grupo y blandió su maza contra un invasor, decapitándolo rápidamente. No se detuvo en nadie y simplemente convirtió al siguiente en papilla contra la pared. ¡Uah! Superman miró el espectáculo de Out-Girl aniquilando al grupo. ¿Qué?
Hay tiempo para las palabras y tiempo para los hechos, dijo con naturalidad mientras seguía deambulando por los pasillos. Superman la miró con incredulidad antes de seguirla. Sus manos apretaban la maza mientras observaba a su alrededor con atención, anticipando el momento en que otro invasor llegara frente a ellos. Estamos cerca. Casi puedo olerlos. ¿Siempre tienes tantas ganas de pelear?, dijo Superman frunciendo el ceño. Mi mundo natal, Thanagar, es un mundo bélico. Allí, hay que atacar primero, o morir. Su breve discusión fue interrumpida por una explosión. Se dieron la vuelta y vieron a un grupo de invasores desaparecer detrás de una pared que pareció fusionarse antes de que Outhir tuviera la oportunidad de seguirlos. Superman miró el camino que habían tomado para llegar allí, pero apareció otra pared, enjaulándolos en una pequeña habitación. En cuanto se cerró la puerta, un gas de acción rápida se dispersó en la habitación a través de varios tubos que se mimetizaban con las paredes. Chica Halcón empezó a toser al inhalar el gas que le rociaron directamente en la cara. Se dejó caer al suelo, sujetándose la garganta. Aguanta, Chica Halcón. Nos sacaré de aquí. Superman hundió las manos en la pared para destrozarla, pero se liberó una fuerte corriente que lo electrocutó con la fuerza suficiente para lanzarlo hacia atrás. Cayó al suelo, directamente en una nube de gas. Jon miró a Shayot, que flotaba sobre la fábrica. Shayot simplemente la observaba con indiferencia. Estábamos en lo profundo del desierto, así que casi no había posibilidad de bajas. Así que Nathan levantó un dedo para manifestar energía pura, tan pequeña como una piedra, antes de apuntar a los caminantes trípodes que les disparaban láseres. A diferencia de los disparos del invasor, que fueron bloqueados por una esfera invisible alrededor de Nathan, su ataque no fue tan inofensivo. La piedra de energía salió volando y aumentó de tamaño antes de estrellarse rápidamente contra el caminante trípode. La esfera lo arrojó al suelo y lo aplastó contra la arenisca. Una brillante explosión arrasó por completo todo lo que tocó. La explosión derribó una pared de la fábrica, lo que les permitió acceder al interior. Jon conocía bien la mente poco receptiva de los humanos, pero la de Shayot lo era aún más. Era obvio que pertenecía a la mente de un telépata aficionado que había construido una defensa rudimentaria. No era muy hábil con las capacidades defensivas de su mente, pero eso se solucionaría rápidamente si alguien le señalaba algunas habilidades. Actualmente, había envuelto su mente en un muro de acero forjado. No era la peor defensa posible. Simplemente no era sofisticada ni eficiente. Si supiera usar sus habilidades telepáticas correctamente, sería el contraataque perfecto para el Imperio. Pero incluso sin sutileza, ya era formidable. Se notaba en la facilidad con la que usaba el lado telequinético de sus habilidades para mantener abierta la familiar pared de aspecto orgánico mientras avanzaban por los pasillos. Era casi como un paseo por el parque. De vez en cuando, levantaba la mano y señalaba a los soldados que se acercaban, solo para perecer inútilmente bajo la lluvia de ataques de energía. Jon simplemente se unió a nosotros sin necesidad de hacer nada. Si el marciano hubiera tenido a alguien como él, la guerra no habría terminado con un simple sueño comatoso durante décadas. Habría sido un genocidio. Aunque Batman se oponía, al igual que algunos de los otros individuos que Jon había invocado, Jon no compartía la opinión de Batman. En una guerra, bajas como las de los pocos humanos secuestrados eran tolerables, o incluso preferibles, si evitaban pérdidas a una escala mucho mayor. En general, su fuerza era alta, y su potencial psíquico podría ser el factor decisivo en esta misión. Su capacidad de destrucción probablemente fue lo que inclinó la balanza. La destrucción que podía desatar desde lejos sería un problema, incluso para el Imperio. Por eso Jon quería formar equipo con él. De lo contrario, habría elegido a Batman. Sus habilidades para escabullirse y planificar con antelación también tenían mucho potencial. Justo antes de entrar en la sala de operaciones principal, y por lo tanto el núcleo de la fábrica, se detuvieron. Solo necesitarían remover el núcleo de la fábrica para cerrarla, así que su destrucción estaba cerca. Jon agarró a Shayot por el hombro y le dio la vuelta. Antes de entrar, tengo que decirte algo. Jon le dijo telepáticamente mientras miraba al joven. Shayot notó la conexión telepática y la aceptó, dejando que ambos conversaran. A Jon le rompió el corazón hacerle esto a Shayot, pero era necesario. El peso sobre sus hombros sería demasiado, pero no había otra opción. Shayot arqueó una ceja mientras se miraban. Antes de que Shayot pudiera preguntar, Jon le transmitió su mensaje telepáticamente. Lo siento, pero necesito que mueras. Rodeado de invasores, Batman tuvo que pensar con rapidez.
Por suerte, el diseño de la fábrica dejaba claro cuál era su fuente de energía. Sin dudarlo, lanzó un Batarang. Este cortó el aire, pero antes de que pudiera alcanzar el núcleo, fue detenido por un invasor. Por suerte, no era un Batarang normal. La explosión envolvió instantáneamente al invasor y al núcleo, provocando una reacción en cadena. Sin embargo, Batman sabía que no evitaría que los invasores los mataran. Diana a tu derecha. Un disparo de los invasores casi le alcanza la nuca cuando Jon, el marciano herido, apareció y la apartó de un empujón. Capítulo 20. 020. Aniquilación. Tras decirle esto a Shallot, Jon pareció sorprendido, pero la tensión se apoderó de él al mirar al marciano con los ojos entrecerrados. Jon sabía que si lo siguiente que decía no explicaba lo que quería decir, su petición acabaría en una pelea. Debo aclararlo. No lo dije con esa intención. Escúchenme. Tengo un plan para detener esta invasión de una vez por todas, incluso antes de que comience. El hombre no dijo nada y simplemente se giró hacia el marciano. Aunque estaban en lo profundo del territorio enemigo, el marciano tenía toda la atención de Shallot. Sin derrotar al Imperio, el que controla a los invasores, esta invasión no se detendrá hasta que un bando desaparezca. La humanidad simplemente no tiene la capacidad para enfrentarse a ellos, y nosotros 8 tampoco somos suficientes para detener esta invasión. El marciano se tomó un segundo para asimilarlo por un segundo, ya que Shallot lo necesitaba, a juzgar por su ceño fruncido. Incluso con nuestros esfuerzos conjuntos, cuando llegue su nave insignia, no podremos detenerlos a todos. Así que quiero que te hagas el muerto. Con tus habilidades telepáticas y tu capacidad de disparar a distancia, puedes acabar con el Imperio antes de que sepa que estás ahí. La horda que comanda caerá en el caos, y podremos exterminar al resto fácilmente. Así que, cuando el Imperio caiga, te daré una señal y, con un ataque sorpresa, podremos matarlo y poner fin a esta invasión antes de que comience. ¿Quieres que me haga el muerto para atacar a escondidas a su líder? Shallot respondió. Shallot ocultó la cara tras la palma de la mano mientras murmuraba. ¿Por quién me tomas? Cuando Shallot volvió a mirar a Jon, la temperatura de la habitación parecía haber bajado unos grados. Una vena en la frente de Shallot se hinchaba como si fuera a estallar en cualquier momento. Su mirada era aguda, clavada en el alma del marciano. Eres un marciano fuerte, y me desconcierta cómo luchas contra estos invasores. Quizás tenga algo que ver con que no puedes cubrirte el cuerpo instintivamente con ki para protegerlo y fortalecerlo, o con que inconscientemente te impones limitaciones, pero no necesito un ataque sorpresa para eliminar a estas alimañas. Ahora era el momento de que Jon frunciera el ceño al oír estas palabras. No creo que entiendas a qué nos enfrentamos. He luchado durante siglos contra ellos. De repente, Shallot señaló a Jon con los dedos índice y medio, con la palma hacia arriba. El marciano se tensó antes de que Shallot señalara la pared lateral, tras la cual se encontraba el núcleo de la fábrica. Jon estaba desconcertado por lo que Shallot quería señalar. Shallot no dijo nada mientras las venas de su brazo se hinchaban antes de que, de repente, levantara 2 dedos, apuntándolos al cielo. La pared, no solo la pared. Todo en la dirección que señalaba fue reemplazado por una luz cegadora de color blanco amarillento. Un instante después, el marciano se dio cuenta de lo sucedido y fue arrojado hacia atrás mientras la onda expansiva liberaba una presión de aire que se desmoronó y envió por los aires los restos de la fábrica. El marciano fue lanzado de un lado a otro por un segundo antes de volverse intangible y evitar lo peor. Se estabilizó en el aire. Se giró hacia el lugar donde habían estado hacía apenas unos momentos y encontró a Shallot aún de pie junto a un agujero de 12 metros de ancho que reemplazaba el núcleo de la fábrica. No pudo evitar tragar saliva ante la destrucción casual que Shallot había causado con un simple gesto. En cuestión de segundos, había reducido a nada la fábrica que antes se cobraba la vida de decenas de marcianos. Era diferente a todo lo que había visto antes. Cuando lanzó ese ataque que se dirigía a cada invasor, fue mucho más sofisticado y preciso. Esto era pura destrucción. Aterrizó frente al hombre y no pudo evitar mirarlo de forma distinta. Shallot, en particular, fue elegido por él por sus habilidades psíquicas. Su extraordinaria potencia de fuego desde lejos era una ventaja que lo hacía insustituible, pero esto superaba con creces lo que había imaginado. No sé a qué nos enfrentamos. ¿No somos suficientes para detener esta invasión? Habla por ti mismo. No atacaré por sorpresa a una raza que ni siquiera está al nivel de Raditz. Jon no entendía qué clasificación tenía Raditz, pero parecía ser demasiado baja para que Shallot la reconociera.
Charlotte se dio la vuelta y voló lentamente por los aires. Si quieres tener tu plan B, busca a alguien más. Yo tampoco necesito tu ayuda contra estos debiluchos, así que ve y busca otro equipo para tus planes. Después de decir su parte, atravesó las nubes que aún no se habían dispersado con la explosión mientras se dirigía hacia su segunda ubicación. Jon miró en la dirección en la que Charlotte había desaparecido por unos momentos más mientras dudaba si seguirlo. Después de un rato, decidió que lo mejor para Charlotte sería destruir las demás fábricas que habían surgido en los últimos 12 minutos. Al parecer, algunas fábricas se habían retrasado y ahora se estaban activando por todo el planeta. No estaría mal que las destruyera. Aunque ahora sabía que había subestimado mucho a Charlotte, Jon sabía que no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Necesitaban atraer al imperio. Había que aniquilarlo. Esa era la única posibilidad real de ganar esta guerra. Charlotte era demasiado arrogante para verlo. Entonces, si Charlotte no estaba dispuesto a seguir con su plan, tenía que encontrar a alguien más que lo hiciera y solo había un hombre del que los invasores no se sorprenderían al enterarse de su muerte. Tuvo que buscar a Batman. El marciano falló el disparo en lugar de Diana. Las armas estaban casi hechas a medida para la fisiología marciana después de tantos años de guerra, por eso casi lo mata al instante, si no fuera por su destreza psíquica. Quedó aturdido y cayó de rodillas. Jon. Los invasores estaban a punto de terminar el trabajo cuando un escudo les atravesó la cabeza, matándolos instantáneamente. El escudo rebotó en la pared y fue atrapado de nuevo por la Amazona. Líquidos negros inundaron algunas plataformas a medida que los tubos fueron destruidos por las casi explosiones. ¡Sáquenlo!, gritó Batman mientras lanzaba varios batarangs para distraer a los invasores, mientras la Amazona llevaba al marciano a la salida. Un invasor vio esto y se dirigió directamente a los controles, ordenando que cerraran la puerta. Sin embargo, ambos lograron salir justo a tiempo. Batman, equipado con su pistola de agarre, casi logró alcanzarlos, pero al final fue demasiado lento. La puerta se cerró y Batman desapareció tras ella, tras lo cual se oyeron varias explosiones. Diana abrió los ojos de par en par al ver esto e inmediatamente devolvió al marciano al suelo antes de intentar entrar, pero Jon la detuvo de inmediato. Él la agarró del hombro y le dijo: «Espera. No hay nada más que podamos hacer por él». Diana se giró hacia él en estado de shock. «No querrás decir que él se fue», le dijo con solemnidad mientras la planta entera era continuamente destrozada por explosiones cada vez más graves. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Varias explosiones más destrozaron el lugar mientras ambos buscaban una salida. Debían salir rápidamente antes de que toda la fábrica se convirtiera en una enorme explosión. Al doblar en una esquina, alejándose de los disparos de los invasores, se encontraron con un muro. Sin embargo, Diana no se detuvo y tomó su escudo frente a ella mientras aceleraba, y lo usó para embestir contra la pared, rompiendo varias paredes en el proceso hasta que Diana aterrizó en el prado donde se encontraba la fábrica. Miró hacia atrás y vio a Jon seguirla afuera. Diana apretó los puños mientras seguía observando la fábrica antes de que toda la planta quedara en ruinas tras las explosiones que la destrozaron. Ella observó durante unos segundos antes de volverse hacia Jon, quien se llevó la mano a la sien mientras cerraba los ojos. «Tenemos que irnos ya. Superman y Out-Girl han sido capturados. Solo puedo sentirlos débilmente, pero tenemos que sacarlos antes de que llegue su nave insignia». Diana asintió con determinación mientras seguía a Jon hacia Detroit, donde se encontraba la fábrica que Superman y Out-Girl habían atacado. Volaron en silencio antes de que Diana se diera cuenta de algo. «¿Dónde está Charlotte?» «Está». Jon lo negó con un movimiento de cabeza, lo que la hizo suspirar de alivio. «No. Decidimos separarnos porque Charlotte era lo suficientemente capaz como para encargarse del resto de las fábricas él solo. Nos separamos para aumentar nuestra eficiencia. Actualmente está en Europa, limpiando una fábrica que apareció en Italia». «Oh, ¿le informaste de la situación de Superman y Out-Girl? Podríamos necesitar su apoyo». «No. No puedo contactarlo. Está aislado, pero está bien». «Ya veo. Entonces tendremos que prescindir de él». Jon y Diana miraron hacia una ciudad en llamas mientras esperaban a los otros dos. Quizás Madre tenía razón sobre la humanidad. «No son más que salvajes indómitos», dijo Diana mientras observaba a alguien rompiendo el cristal de una tienda para saquearla. «No los juzguen con tanta dureza.
Actúan por miedo, dijo mientras miraba a los dos hombres que parecían pertenecer a una pandilla de motociclistas, intentando ayudar a mover los escombros de una fachada rota. Oigan. Hay dos niños atrapados aquí abajo. Que alguien nos ayude. Gritaron, pero nadie les hizo caso. ¿Servirá esto? De repente, los escombros quedaron envueltos en una luz verde antes de ser levantados como si no pesaran cientos de kilogramos. Gracias, amigo. Gritó uno de ellos mientras recogían a los niños y los llevaban a un lugar más seguro. Un instante después, Linterna Verde voló por un edificio y aterrizó junto a la princesa y el dúo marciano. Ni un segundo después, una mancha roja subió por el lateral del edificio y llegó también junto a ellos. Disculpen, llegamos tarde. Tuvimos que parar para salvar a unos civiles en el camino, informó Linterna Verde. ¿Para qué nos llamaste? Interrumpió Flash, ligeramente acelerado. Capturaron a Superman. Está atrapado ahí dentro con Chica Halcón, dijo Diana, señalando la fábrica, que parecía mucho más alta que las que habían visitado. ¡Guau! Flash miró con asombro la gigantesca fábrica que expulsaba nubes a raudales. Una fuerte tormenta con relámpagos rodeaba la fábrica como si surgiera de una película apocalíptica. ¿Qué pasa con Batman y Shayot? No pudimos contactar con Shayot, pero está en Europa limpiando las fábricas. En cuanto a Batman, Diana apretó el puño. Actuó heroicamente, hasta el final, añadió el marciano con tristeza. El murciélago se ha ido. Flash se quedó atónito ante la revelación. Conocía a Batman desde hacía tiempo y lo consideraba un amigo, o al menos alguien a quien admiraba, así que esto fue más que una sorpresa para él. Era un verdadero guerrero, dijo Diana con solemnidad mientras el grupo observaba la fábrica. Tenemos que salvar a los que aún podemos, dijo Linterna Verde mientras miraba la fábrica con determinación. Se acercaron sigilosamente lo más que pudieron, sin llamar la atención. Lo mejor era encontrar la menor resistencia posible. Con sus poderes y la distracción de los militares, se acercaron rápidamente. Con solo unos cientos de metros de campo abierto frente a ellos. Solo había algunos trozos de terreno derruido y antiguos edificios que podrían darles cobertura. Se agacharon detrás de unas ruinas mientras se asomaban para ver un caminante trípode que custodiaba el área cercana. No puedo creer que estemos haciendo esto otra vez. Flash miró a su compañero, quien le frunció el ceño. Si Superman y Outhirl están ahí, alguien tiene que rescatarlos. Linterna Verde miró hacia atrás al marciano agazapado, quien miraba fijamente al frente. ¿Estás seguro de que todavía están ahí, verdad? Preguntó, pero el marciano permaneció en silencio. ¿John? Sí. Tus amigos están vivos, pero debemos actuar con rapidez. El imperio se acerca. La voz del marciano era tranquila y profunda mientras revelaba un detalle que los demás desconocían. ¿Quién? Preguntó Flash. La inteligencia suprema que controla esta horda, estos invasores. Ya nos hemos visto antes. John miró la fábrica y volvió a guardar silencio. ¿Podemos confiar en esta nave espacial? Murmuró Flash a Linterna Verde. ¿Qué opciones tenemos? Replicó John con impotencia antes de dar un paso al frente y dirigirse a los otros dos. Bien, vamos a entrar. Flash, crea una distracción. Diana, cúbreme las espaldas. ¿Quieres confiar en una aficionada? Bromeó con las manos en las caderas. Linterna Verde la miró antes de volver a centrarse en la fábrica. Vamos, dijo, y en cuanto lo hizo, Flash ya se había ido. Los tres cruzaron rápidamente el campo abierto por el aire mientras la mayoría de las fuerzas, compuestas por un caminante trípode y varios soldados de infantería apostados para proteger la fábrica, se habían vuelto hacia Flash. Por suerte para los tres, Superman había hecho una entrada previamente, que aún no se había corregido. Así que, sin dudarlo, entraron en la fábrica. Volaron a través de los pasajes oscuros con la luz de Linterna Verde iluminando su camino. ¿Dónde los tienen retenidos? Le preguntó John a John. Por aquí, dijo el marciano al doblar en una esquina antes de aterrizar. Los otros dos, siguiendo su ejemplo, aterrizaron también, con Diana al fondo mientras John los guiaba por los pasillos. De repente, una voz gritó. Espero no haberte hecho esperar, dijo Flash al detenerse junto a un marciano, quien estaba a punto de responder antes de que se oyeran varias voces hablando en un idioma alienígena. John hizo un gesto a los demás para que dejaran de caminar mientras él echaba un vistazo alrededor de una esquina y observaba a dos guardias, que estaban parados frente a lo que parecía ser una computadora mientras uno comenzaba a tocar la superficie roja que cambiaba según sus toques.
Esperen aquí, susurró Jon a los demás antes de transformarse en un cuerpo blanco, moteado de rojo y negro. Se había convertido en un miembro de la horda. Corrió hacia ellos con voz de pánico, llamándolos en su idioma. Uno de ellos pareció preguntar algo, lo que hizo que el marciano señalara la esquina de la que había salido. Los dos corrieron hacia allí con las armas en alto. Justo al doblar la esquina, vieron a los tres superhéroes de pie junto a la pared. Inmediatamente les apuntaron con sus armas y dijeron algo. Antes de que pudieran dispararles, Jon emergió del suelo y los atrapó con sus brazos. Al recuperar la consciencia, ambos gritaron de dolor. Jon volvió a separar los brazos de sus cuerpos, y ambos se desplomaron al instante. «Ven», gritó con calma. «¿Soy solo yo o también te incomoda?» Flash miró a los dos en el suelo que se disolvían lentamente. Siguieron su ejemplo en silencio, adentrándose en la fábrica. Juntos, lograron pasar desapercibidos y eliminaron al instante a los otros tres soldados que se dirigían a su destino. En un momento dado, el marciano volvió a gritar mientras miraba una pared. «Ya estamos cerca». Apoyó la mano en la pared y cerró los ojos. «Puedo sentir que están en algún lugar detrás de estas paredes». Se hizo a un lado y dejó que Diana se apoyara contra la pared unos instantes. Sus talones se clavaron en el suelo, pero la pared parecía de mayor calidad. Ella negó con la cabeza. No podría abrirse paso sin hacer mucho ruido. No sirve de nada. Tenemos que encontrar otra manera. Atrás, dijo Linterna Verde mientras se posicionaba en su lugar. Apuntó su anillo a la pared y un rayo verde concentrado brilló, atravesándola. Cuando Linterna Verde les abrió una abertura, Jon miró hacia el techo. «No nos queda mucho tiempo», dijo el marciano, y justo después, el suelo tembló como si estuvieran experimentando un terremoto. Linterna Verde lo ignoró mientras continuaba cortando un agujero circular en la pared, lo suficientemente grande para que ellos pudieran pasar. Tras terminar, empujó la pared, haciéndola caer hacia adentro y revelando a Superman y Out-Girl colgados boca abajo del techo. Una especie de moco latía a sus pies y se arrastraba hacia su cabeza. Chica Halcón gimió de dolor, pero sus ojos permanecieron cerrados. El grupo corrió adentro para liberarlos hasta que Jon gritó de repente. «Esperen. Algo no va bien». Como para demostrarlo, los ojos de Superman y Out-Girl se abrieron de golpe, revelando unos ojos alienígenas de color rojo sangre. Linterna Verde miró hacia atrás, solo para ver el muro que habían atravesado, fusionarse de nuevo como si nunca hubiera sufrido daños. «Es una trampa», gritó mientras varias aberturas aparecían en las paredes a su alrededor. En cuanto las vieron, un gas amarillo se dispersó en el interior, llenando la habitación en menos de un segundo. Diana dio varios pasos hacia Jon. Linterna Verde, tu anillo. Dijo débilmente antes de caer de rodillas. «No puedo concentrarme». «Jon, despierta». El marciano abrió los ojos, aturdido, y miró hacia la voz que lo llamaba. Superman miró al hombre en cuestión. Junto a él estaban los demás que había reunido, incrustados en la pared. Los demás parecían seguir dormidos. «No debieron arriesgar sus vidas por nosotros», dijo, negando con la cabeza, entristecido por su situación. «¿Habrías hecho menos por mí?», replicó el marciano. «Ay. Me duele la cabeza». Flash negó con la cabeza como para apaciguar el dolor de cabeza. «Héroes más poderosos de la Tierra». «Bienvenidos», dijo un invasor mientras su cuerpo, indistinguible, se transformaba en el de quien había estado abogando por la reducción de las ojivas nucleares y otras bombas de destrucción masiva, así como de los misiles intercontinentales en general, en todo el mundo. Los ojos de Superman se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que lo habían engañado cuando cooperó con él para disminuir las defensas de la Tierra. Desafortunadamente, el verdadero Carter nunca regresó de Marte. El impostor sonrió con sorna mientras miraba al superhéroe. «Y me usaste para debilitar las defensas de la Tierra. Estabas tan dispuesto a cooperar. Gracias a ti, los humanos estaban totalmente indefensos ante nosotros. Aún no ha terminado». Superman fulminó con la mirada al hombre, que tocó el control junto a él. «Te equivocaste otra vez». Sonrió con suficiencia mientras el techo tras él se replegaba sobre sí mismo como un líquido, revelando un cielo oscurecido por nubes negras. Sin embargo, el cielo apocalíptico no era la principal atracción. Era la gigantesca nave que flotaba sobre ellos. Era más grande que varias ciudades juntas. La nave liberó una nave más pequeña que entró suavemente a la fábrica y quedó suspendida sobre la plataforma que estaba frente a la pared en la que estaban incrustadas.
El grupo de soldados alienígenas se giró hacia la nave y se arrodilló mientras gritaban con voz fanática: «Salud, Imperio». La pequeña nave abrió un agujero en el fondo y un cuerpo bulboso, de color púrpura oscuro, con múltiples tentáculos, flotó lentamente fuera de la nave y hacia ellos. El Imperio ignoró a los otros héroes y se dirigió directamente hacia el marciano. «Jon Jonz. Ha pasado mucho tiempo», dijo el Imperio con eco en la voz. La pared a la que estaba atado el marciano se alzó de repente, acercándose al Imperio, como si fuera un brazo, antes de soltarlo en la plataforma y volver a su lugar. Para evitar que el marciano huyera o intentara hacer algo o simplemente hacerle sentir dolor, 2 guardias del costado electrocutaron al marciano con pararrayos. Jon gritó de dolor mientras su forma regresaba a su forma marciana verde original antes de colapsar impotente en el suelo. Mucho mejor. Nos has desafiado durante siglos, pero este es tu lugar. Jamás me inclinaré ante ti ni ante ninguno de los tuyos. La voz telepática de Jon resonó con tanta fuerza que incluso los demás, a quienes no iba dirigido el mensaje, pudieron oírla. Se incorporó lentamente con piernas temblorosas mientras miraba al Imperio con odio. Entonces me encargaré personalmente de terminar lo que debió haberse logrado hace mucho tiempo. La eliminación del último marciano. Los tentáculos del Imperio se clavaron en las muñecas y la carne del marciano, haciéndole gritar de nuevo. Los tentáculos se podían ver justo debajo de su piel mientras serpenteaban por su brazo y torso, dirigiéndose hacia el cerebro del marciano. El Imperio atrajo al marciano hacia su cuerpo, sumergiéndolo por completo. Las entrañas del extraterrestre brillaban con relámpagos y se podía ver la forma distorsionada del marciano mientras se podían escuchar los gritos dentro del Imperio. «Suéltalo, inmundo», gritó Superman mientras intentaba ejercer su fuerza pero descubrió que le faltaba. «Cede ante nosotros, Jon Jonz. Acepta esta verdad. Después de todos estos años, por fin has perdido, ocultas algo. Un secreto en lo más profundo de tu mente. Será otro de tus trucos marcianos». El marciano con burla en su voz: «Siento miedo. ¿Qué estás ocultando? Ahora. Hazlo ahora», gritó de repente el marciano con una fuerza que hacía dudar de su agonía de hacía un momento. En respuesta a sus palabras, una explosión arrancó la pared del núcleo, reteniendo el cristal en un líquido rojo que distribuyó dicho líquido por todo el lugar. «Batman», gritó Flash sorprendido. «No puede ser». Diana se sorprendió al verlo con vida. Batman introdujo un dispositivo en el contenedor, convirtiendo el líquido rojo en azul rápidamente. «Lo protegí mentalmente para que no lo detectaran», dijo el marciano mientras luchaba por salir del Imperio. «¿Qué has hecho?», le preguntó el astronauta impostor a Batman, horrorizado. «Invertí la carga iónica», dijo Batman con sencillez. Todo el sistema rojo se tornaba azul lentamente mientras el dispositivo de Batman hacía su magia. «El cristal, destrúyelo». El Imperio entró en pánico y señaló el cristal junto a Batman. Batman se apartó con su pistola de agarre mientras los disparos llovían sobre su posición intentando destruir el escudo, pero fue ineficaz. Está protegido. Tras la conversión de todo el líquido, la fábrica dejó de producir nubes y, en su lugar, emitió un haz de luz azulado directamente hacia ellas. El haz de luz dispersó las nubes directamente e invirtió el proceso, iluminando el cielo. Los invasores miraron conmocionados como el cielo se aclaraba y los primeros que fueron tocados por la luz del sol se disolvieron casi al instante. Su piel burbujeaba como ampollas antes de estallar mientras todo su cuerpo se convertía lentamente en líquido. El Imperio parecía capaz de resistir bajo el sol por más tiempo, pero había perdido la concentración lo suficiente como para permitir que el marciano escapara de sus entrañas. El Imperio y los demás invasores escaparon a la sombra de la nave. Justo cuando el marciano agarró los tentáculos del Imperio y lo arrastró hacia la luz, un rugido seguido del ruido de un rayo de energía que parecía estar muy lejos se escuchó ahogando los gritos de los invasores que se disolvían y el sonido de las máquinas a su alrededor. El Imperio aprovechó esta distracción momentánea para abofetear al marciano y esconderse debajo de su nave. Estaba a punto de entrar para escapar a su nave insignia, pero se congeló mientras miraba hacia el costado de un pequeño agujero en la pared que actuaba como ventana. El Imperio y los otros invasores, así como los héroes que se ayudaron mutuamente a salir de su confinamiento, guardaron silencio mientras miraban cómo la gigantesca nave insignia era empujada hacia arriba por un rayo gigante. La nave insignia ganó velocidad, tiñendo la parte superior de rojo por el fuego al atravesar la atmósfera. Ganó cierta distancia con respecto a la Tierra antes de que una luz brillante los cegara a todos.
Tras la desaparición de la luz, solo cayeron sobre la Tierra fragmentos de la otrora gran nave insignia, que habría sido la fuerza principal para invadir el planeta. La mayoría de los fragmentos más pequeños no tocaron el suelo, pues se quemaron en la atmósfera. Antes de que pudieran salir de su estupor, el desesperado imperio finalmente subió a su pequeña nave y voló hacia el cielo, ignorando las súplicas de su horda. No quería saber qué había pasado con la nave insignia ni qué arma usaban, y no quería quedarse para averiguarlo. El resto de la horda intentó esconderse en la sombra del casco de la fábrica mientras intentaba matar a los héroes ahora desatados, pero su número disminuyó rápidamente cuando los héroes convirtieron la protección de la horda, las paredes de la fábrica en queso suizo y con ellas a la mayoría de los invasores en líquido en el suelo. Con su nave, el imperio estuvo a punto de escapar, pero fue rápidamente detenido por el lazo de Diana, que se enganchó en la parte trasera. Con un disparo del arma a bordo, Diana tuvo que soltarse, pero le había dado a Outhir lo suficiente como para estrellar su maza contra la cabina. Su ataque liberó un rayo que se extendió por la superficie de la nave, quemando algunos circuitos en el proceso. Con un tirón, Diana estrelló la nave contra la fábrica, provocando una explosión en cadena. Superman encontró algunos rehenes y, con la ayuda de Flash y Linterna Verde, pudieron sacarlos a un lugar seguro antes de que toda la fábrica explotara. Se reunieron afuera con los rehenes inconscientes a salvo dentro de la luz de Linterna Verde. Uf. Desde luego, no imaginé que mi tarde sería así, dijo Flash mientras fingía secarse el sudor inexistente. Me pregunto qué pasó con su nave insignia, dijo Outhir mientras veía cómo algunas de las piezas más grandes aterrizaban junto a ellos. ¿Por qué se entretienen aquí? ¿No vieron esa nave gigante? Menos mal que la hice estallar, si no, quién sabe qué habría pasado si hubieran aterrizado y se hubieran dispersado. Una voz los llamó. Se giraron hacia la figura que flotaba sobre ellos. ¿Les volaste la nave?, preguntó Flash con incredulidad. Los demás también se sorprendieron. La explosión los dejó profundamente impresionados. ¿Sí? En fin, hay más fábricas en funcionamiento. He limpiado Europa y Asia. Según las noticias, solo queda una fábrica en el norte de África que ya fue destruida. Así que solo queda América. Vamos, no pierdas más tiempo. Se quedaron mirando a Shayot sin palabras por un momento antes de intercambiar una mirada. Superman simplemente se encogió de hombros, lo que provocó que los demás distribuyeran rápidamente las ubicaciones restantes antes de separarse para aniquilar a las fuerzas restantes del imperio.